compartir mi PPT. Aquí está. Ya, listo. Listo, a ver. Ya, chicos, miren. Quería hablarles sobre métodos de estudio, ¿ya? Una de las cosas que también me sirvió a mí bastante y que me está sirviendo método de estudio son dos, no sé si ya ustedes habrán escuchado, Space Repetition, que es, bueno, repetición espaciada, y recordar activamente lo que hay ahora llaman Active Recall. Disculpen mi inglés, lo estoy aprendiendo todavía, estoy aprendiendo. Ya bueno, entonces, es repetición espaciada. ¿Qué significa? Que si tú entendiste un tema, ya lo aprendiste, lo estudies, ¿no? Lo estudies repetidamente. Eso es lo que significa, ¿no? No hay más vueltas que darle. ¿Qué pasa? Que si tú estudiaste el primer día, o sea, ya hoy día estudiaste, no significa que no lo vuelvas a estudiar. Tienes que volver a estudiarlo a lo mucho al tercer día o el segundo día. ¿Por qué? Porque lo que tú aprendiste a los 20 minutos comienza a decaer y a las 24 horas también comienza a decaer. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué estoy generando aquí? Que pase de la memoria del corto plazo a la memoria de largo plazo. Después del tercer día, lo siguiente que puedas estudiar es el séptimo día. Y esos son los 3 cuadritos que a veces vemos en TikTok que marcan, ¿no? Aquí. Cuando lo estudié el primer día, ya. Después lo estudié en el tercer día y después el séptimo día. Y eso, como les digo, es para que pase la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Principalmente es para que tú te acuerdes, para que no lo olvides. Me pasaba que muchos de sus compañeros también estudiaban muy bien, estudiaban lo que yo les daba, lo que el doctor les daba, y después se olvidaban totalmente. Estaban como que necesitaban, me decían, Sofi, ¿puedes dar un repaso, un repaso? Yo les decía, ya, o sea, yo les voy a dar también un repaso a ustedes, pero no se confíen de eso, ustedes tienen que ir estudiando porque pónganse que yo no toque un punto del repaso y ustedes se confían de ese repaso. Entonces, y venga justo lo que yo no toqué, ahí ya pues, ¿no? Se confían. Ya, entonces, principalmente eso. ¿Y qué usan algunos de sus compañeros y que yo uso? Yo utilizo, por ejemplo, Anki. Anki es una aplicación de flashcard. Yo sé que algunos de ustedes utilizan flashcard. ¿Qué pasa? Que tú pones la pregunta en tu flashcard y Anki te dice, te comienza a preguntar, solamente te pregunta, por ejemplo, de aquí a 24 horas te pregunta, pero ¿qué pasa? Que a veces yo quiero estar estudiando, por ejemplo, en el carro, aprovechar principalmente esos puntos muertos que tenemos que no podemos estudiar y ni sentarnos porque ustedes saben, en el bus hay bastante delincuencia, ¿no? No podemos sacar nuestros dispositivos y ponernos a estudiar, pero sí podemos sacar nuestras hojitas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en su flashcard te pregunta y tú vas respondiendo. ¿Y qué hacía yo? Bueno, me ponía las definiciones, los síntomas, qué significaba esto, qué significaba lo otro, y Anki me lo preguntaba y yo lo respondía. Y así, yo, aparte de tener estos 3 cuadritos, yo tenía también 6 cuadritos en realidad. Me estudiaba los 3 días y aparte me decía Anki primer día, Anki tercer día y Anki séptimo día. Si no quieres utilizar esto, puedes utilizar esto. ¿Por qué? Porque Anki es lo mismo, ¿no? Te estás preguntando lo mismo en vez de estar estudiando pasivamente, como decir, los síntomas de meningismo, tal, 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 tal. No, estudiar con Anki es estudiar y volver a refrescarte. Y ya tú ves cómo lo utilizas, pero te lo recomiendo, ¿no? Otro tipo de repetición espacial que puedes utilizar es Quizlet. Ya, me parece que algunos también lo utilizan. Es importante, es bien importante que ustedes utilicen este punto que les estoy diciendo, repetición espaciada, para que puedan estudiar muy bien, ¿ya? Y otro que están utilizando ahora es RedNote. Ya, ¿qué pasa con RedNote? RedNote, no sé si ustedes utilizan OneNote. Es una aplicación que yo utilizo bastante, demasiado. OneNote. ¿Qué pasa? Que RedNote, como lo estoy aprendiendo, todavía se me hace un poco complicado, pero lo estoy aprendiendo porque es, mejor dicho, es la unión, la adición de OneNote y Anki. O sea, en RedNote tú puedes guardar tus apuntes y en los apuntes que haces, RedNote te da el chance de tú hacer flashcard.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú pusiste acá la definición de tal, 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 tal. Entonces, Renault te dice, ¿quieres hacer esto en una flashcard? Ya, entonces tú lo haces en una flashcard, vas y mientras vas estudiando, vas también repasando repetición espaciada. Y así, entonces es como que ahorrar tiempo, sí, es ahorrar tiempo. ¿Ya? Y el otro que es after recall, que es recordar activamente, ¿ya? Voy a ponerlo en inglés. Em, ya, chicos, ¿esto qué significa? Significa que no estar estudiando pasivamente. Me pasaba que algunos chicos, no me quiero demorar mucho en esto, ya, en 5 minutos termino. After recall, ¿qué significa? Que algunos chicos estudian pasivamente, ¿qué significa? Subrayan, nada más leen y como que está la teoría ahí, la leen y solamente eso, tal cual. Pero after recall te dice, ¿sabes qué? De lo que tú lees, interprétalo con tus propias palabras. Por ejemplo, el doctor te da determinada teoría, determinada definición. Ya, tú lo leíste, pero es que no lo vas a entender ni tu cerebro lo va a entender de vaporreta. ¿Qué tienes que hacer? Lo explicas con tus propias palabras. Terminas un párrafo y en tu mente o en una hojita o en tu iPad comienzas como a hacer un diagrama de lo que entendiste. ¿Qué pasa? Que yo hago, por ejemplo, yo me leo una página de mis teorías y después tapo esa página y comienzo a explicármelo yo frente a un espejo, en una pizarra, en el iPad, en una hoja. Miles de cosas puedes utilizar, pero la cuestión es que esto de aquí sea un recordar activo, no de forma pasiva que tú tengas que estar leyendo nada más, ingresando la información y ya está listo. No, eso es como que estudiar de la era antigua, medieval, yo lo veo ya súper antiguo. Entonces, estos dos son técnicas de estudios basados en la evidencia que tienen bastante efectividad. Al inicio, After Recall te va a parecer súper difícil porque dices, por ejemplo, si te demorabas en estudiar 1 hora, ahora te vas a demorar en estudiar 1 hora y media a 1 hora y 40. Pero te vas a dar cuenta que eso de ahí se te va a caer en la mente y ya no se te va a olvidar tan fácilmente. Y si a esto tú le pones repetición espaciada, pucha, ya es un método de estudio súper bastante bueno para que ustedes puedan estudiar, ¿ya? Y en esto justamente está basado el método de Feynman. No sé si quién ha escuchado el método de Feynman. Bueno, el método de Feynman es igual. El método de Feynman ¿qué hacía Feynman? Bueno, era un profesor de física, me parece, que le explicaba a sus alumnos, pero le explicaba con sus propias palabras. Es decir, tú aprendes un tema, le explicas a tu compañero. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo desde el explicarle es explicarle con tus propias palabras. Es lo mismo, After Recall se aplica en el método de Feynman. Y el otro, bueno, es el método de Pomodoro que las personas utilizan para estudiar, en el cual, por ejemplo, estudias 20 minutos y descansas 5. Pero ¿qué pasa? Que en la evidencia científica estudiar 20 minutos o 25 minutos y descansar 5 no da mucha efectividad. Lo que sí da efectividad es estudiar, por ejemplo, de 40 a 50 minutos y descansar de 7 a 10 minutos. Es lo que más efectividad tiene. ¿Por qué? Porque aquí hay por decir que un proceso y una recompensa demasiado rápido. En cambio, en el de acá, ya, estudias 40 minutos de 50 y descansas 7, 10 minutos. Ahora, para pasar de 20 a 40 minutos es bastante complicado. Entonces, lo que les recomiendo a ustedes es que pasen de 20, después comiencen a estudiar 30, después 35 y así vayan aumentándole gradualmente. ¿Por qué? Porque tu cerebro no está acostumbrado a estar en ese tipo de que estudiar demasiado y descansar en ese tiempo. Ya chicos, entonces eso. Ahora, con los que refiere a la puntualidad, como les dije, yo voy a esperarlo los muchos 5 a 7 minutos en la clase, ¿sí? Y bueno, 3 tardanzas salen chicos del grupo, ¿ya? 2 faltas también, ¿ya? Porque como les dije, tengo bastantes chicos que quieren ingresar a la clase y bueno, ya listo. Terminamos con eso y ahora sí, vámonos a lo que es la clase en sí. Cualquier cosa me lo preguntan, por favor, ya en WhatsApp. Si no, no nos queda tiempo porque ya son 8:30, y esta clase es bastante extensa. Me voy a dar extensión a esta clase por ser la primera y porque estamos comenzando una semana antes. Después ya vamos a ver qué día vamos a comenzar, por lo que mis clases todavía no han comenzado y con los compañeros anteriores ustedes manejaba todos los domingos. Pero eso sí, le voy a pedir que sea en la mañana porque por las tardes y por las noches sí voy a estar un poco ocupada.
lo que pasaba en el ciclo anterior es que me decían, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo a las 8 de la noche, 10 de la noche. A veces así pasaba. Entonces yo también terminaba cansada y ustedes también terminaban cansados, ¿ya? Bien. Ya, entonces en neurología vamos a hablar sobre las infecciones del sistema nervioso, justamente vamos a hablar de bacterias. Y también vamos a hablar, el otro tema es de infecciones del sistema nervioso central. em, ¿De quién? Por tuberculosis, ¿ya? Por tuberculosis. Ahora, me olvidé de decirles mi nombre, yo me llamo Sofía Dávalos y bueno, yo estoy en sexto año. Como les dije, ya voy a llevar este ciclo geriatría, pediatría, medicina física y rehabilitación. Y bueno, ya me falta este año y el otro y se me termina la universidad. Ya chicos, bueno. Vamos a comenzar primero con un caso clínico. Miren, tenemos un paciente menor de 3 años que está hospitalizado. Aquí ya te está diciendo que tiene algo, ¿no? ¿Qué presenta? Fiebre, irritabilidad, vómitos, rigidez de cuello y presenta antecedentes de infección respiratoria. Muchos de ustedes pueden pensar, no, ¿sabes qué? De repente tiene una neumonía, algo por ahí, ¿no? Pero no, el antecedente, el hecho que tenga antecedente de infección respiratoria y de repente por ahí el niño no está vacunado, peor todavía. Tiene fiebre, irritabilidad, vómitos y rigidez de cuello. Son síntomas ya per se de una infección del sistema nervioso central, ¿ya? Y peor todavía te dicen, el líquido cefalorraquídeo presenta las siguientes características. Presenta turbidez, leucocitos de más de 100 por campo, proteína de esto y glucosa de esto. Ahorita también vamos a ver los valores normales y por qué presenta estos síntomas, ¿ya? Vamos a ver que esto es principalmente una meningitis, ¿ya? Al terminar la clase vamos a explicar esto porque, listo, un ratito. Ya miren, lo primero que vamos a ver es que en el sistema nervioso central pueden haber múltiples infecciones, ya sea por virus, ya sea por bacterias, ya sea por hongos, ya sea por parásitos, que también lo vamos a ver, o por toxinas bacterianas, que también vamos a ver. Lo que vamos a ver hoy día es la infección por bacterias. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que en realidad esto es una emergencia, ¿ya? Una emergencia que puede llevar a los niños incluso a la muerte, ¿ya? Por eso es importante que ustedes puedan detectar los síntomas y signos en el paciente. Y es un poquito más difícil en los pacientes pediátricos, ¿ya? Por lo que los niños no les pueden decir, ¿sabes qué me duele acá? O de repente presentan rigidez del cuello, pero tú no sabes si en realidad es rigidez del cuello o de repente es otro problema, ¿no? Bueno. Ya, lo que ustedes tienen que conocer aquí principalmente, ¿dónde está mi lupa? Aquí, es esto, ¿ya? Miren, esto de aquí, estas tres capas. Miren, aquí lo que estamos viendo principalmente es el hueso, ¿ya? Lo que está aquí. Después, ¿qué va a seguir? La dura madre y después aracnoides, lo que está aquí. Lo que está abajo es el espacio subaracnoideo que ustedes están viendo aquí. Se le dice así porque miren, ¿cómo está? Miren, tienen patitas como si fueran arañitas, entonces por eso se le dice aracnoides acá y esto de aquí, el espacio subaracnoideo, obviamente hay un espacio aquí, ¿ya? Después sigue la pía madre, pero se dan cuenta que en la parte de aracnoides y pía madre hay como vasos sanguíneos, bueno, aquí no se ve, pero debe haber receptores y un montón de cosas que no, por ejemplo, tiene la dura madre. La dura madre va a tener una consistencia muy parecida al hueso, por eso es que está pegadito a él. Y bueno, va a tener solamente que receptores, por ejemplo, receptores que detectan, por ejemplo, un cuerpo extraño, ¿ya? Listo, ¿qué más? Ya, eso nada más tiene que saber de aquí. Ya, ¿qué pasa? Que esto de aquí, la dura madre, va a ser llamada una paquimeninge. ¿Por qué? Porque está derivada de quién? Del mesodermo, ¿ya? Principalmente, mira, te lo estoy diciendo, ¿ah? Aracnoides se le dice lectomeninge. ¿Por qué se le dice lectomeninge? Porque está derivado de la cresta neural. Igualmente la pía madre. La pía madre es una lectomeninge porque también está derivada de la cresta neural. ¿Y por qué te hago este énfasis? Porque justamente la meningitis es una infección principalmente de las lectomeninges. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente va a involucrar a la dura madre. ¿Por qué? Porque es una paquimeninge, ¿ya? Ahora, ¿por qué no?
¿Por qué? Porque solamente la paquimeninge, o sea, la dura madre, solamente tiene receptores del dolor. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay una infección del sistema nervioso central y involucra principalmente o inicialmente la dura madre, no vamos a ver signos y síntomas. ¿Cuándo vamos a ver los signos y síntomas? Cuando afecten a las lectomeninges. ¿Qué quiere decir? A la aracnoides o la pía madre. Y principalmente, ¿dónde se va a generar toda esta reacción? Principalmente en el espacio subaracnoideo. Ya. Ahora, ¿por qué es importante igual la dura madre? Porque van a formar invaginaciones. Ya estamos viendo ahí lados del cerebro, lados del cerebelo. Y además también porque va a drenar líquido cefalorraquídeo que se va a producir. ¿Qué más? Ya. Ahora, la infección del sistema nervioso central va a depender principalmente en dónde se esté dando, ¿ya? Principalmente si viene la meninges, o sea, si solamente está involucrada la meninges, vamos a ver ciertos síntomas. Pero ¿qué pasa? Que a veces la inflamación es, aquí la inflamación, aquí puede ser muy extensa y se puede generar bastante edema. ¿Y qué va a pasar? Puede inclusive generar problemas justamente aquí en la paquimeninge, no, disculpa, en el parénquima del cerebro. Y cuando te afecta el parénquima del cerebro, ahí te va a dar signos y síntomas propios del parénquima, ¿ya? Entonces estamos viendo aquí infección de las lectomeninges, que te van a causar ciertos síntomas y signos, y infecciones propiamente del parénquima. Ahora, ¿pueden estar involucradas tanto el lectomeninges como el parénquima? Claro que sí, y ahí te van a dar síntomas también, ¿ya? Entonces, si solamente se trata de la infección de las meninges, que se llama meningitis. Si es solamente del parénquima cerebral, se llama encefalitis. Pero ¿qué pasa cuando los dos están involucrados? Se llama meningoencefalitis. Y si también la médula espinal está involucrada, porque obviamente va a pasar por acá, ¿cómo se va a llamar? Meningoencefalomielitis. Y todavía más encima, si está incluido las raíces nerviosas, ¿cómo se va a llamar? Meningoencefaloradiculitis. ¿Ya? Ya, chicos. Esto de aquí, meningitis, encefalitis, lo van a entender por la otra PPT. Ya, miren, estamos viendo aquí, por ejemplo, que las infecciones bacterianas, propiamente la meningitis, ¿cómo se denomina? Se denomina principalmente que es una inflamación focal o difusa, pero en las lectomeninges, ya les dije, pía madre y aracnoides, principalmente. ¿Y por qué se produce esta inflamación? Por una reacción inmunológica. ¿Aquí? ¿En dónde? En el espacio subaracnoideo. Y también por hay unos receptores en la dura madre que van a generar también este tipo de inflamación, pero no es tanto. Lo que va a generar más reacción inmunológica es en dónde, en el espacio subaracnoideo. ¿Ya? Ya, listo. Ahora, ¿qué se denomina meningitis bacteriana? Como les dije, inflamación local difusa, pero en las lectomeninges. ¿Qué significa esto? Que cuando no está involucrado el parénquima, no va a estar involucrado el parénquima cerebral. ¿Por qué? Porque es propiamente de las meninges. Pero en algunas ocasiones, cuando la inflamación es mucha, porque vamos a ver aquí sin sus complicaciones, vamos a ver que incluso puede involucrar al cerebro. ¿Por qué? ¿Por qué puede involucrar al cerebro? Vamos a ver, miren. Se denomina aguda cuando presenta signos y síntomas cuando menos de una semana. Y si es subaguda, de 1 a 3 semanas, crónica también de un mes. Esto fue pregunta de examen, ya tengan en cuenta, pregunta de examen. Ya. ¿Y por qué? Porque puede ser aguda que solamente está generando inflamación a las lectomeninges y ahí, como te dije, en la dura madre hay justamente drena el líquido cefalorraquídeo que va a generar también infección al líquido cefalorraquídeo. Y ahí en esas ocasiones vamos a ver lo que es, se le pide una punción lumbar al paciente y vamos a ver las características propias de una meningitis bacteriana, porque obviamente hay reacciones propias de una meningitis por causa viral y por causa de repente por Mycobacterium, por parásitos, ¿no? Y por toxinas. Ya. Vamos a ver principalmente que... Ya. Listo, ya chicos. Entonces vamos a ver que aquí en un síndrome meningio se va a producir producto de esta meningitis que vamos a ver principalmente que es rigidez de nuca. Ya, rigidez de nuca.
Y la encefalopatía se va a producir como con estos síntomas, que es síntomas específicos de focalidad neurológica acompañados principalmente de datos de encefalopatía. Cuando ustedes vean esto, van a ver que van a estar acompañados de ¿qué? De focalidad. La focalidad son síntomas propiamente del sistema nervioso central. ¿Y qué quiere decir? Que le va a dar al paciente síntomas como por ejemplo la afasia, vértigo, y síntomas más que vamos a ver después. Pero esos son los síntomas principalmente de focalidad, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que, por ejemplo, el síndrome de meningio te está diciendo que hay una lesión en donde a nivel de las meninges. La encefalopatía te está diciendo que hay una alteración a nivel del parénquima. Y la focalización principalmente ya te está diciendo que hay una lesión a nivel del, no, sí, claro, una lesión a nivel del parénquima. O sea que quiere decir que ya el parénquima está afectado. Por eso, cuando vemos una meningitis, primero se va a presentar como un síndrome meningio, que están viendo aquí, como por ejemplo rigidez de nuca, cefalea, vómitos, náuseas. Y después cuando ya se presenta una encefalopatía, por ejemplo, crisis convulsiva, la cefalea también está incluida, te estoy diciendo que puede estar alterando al parénquima cerebral. Ya cuando hay una focalización propiamente dicha, ya estamos viendo que hay una alteración propia del parénquima. Ya no es que puede haber una alteración, puede estar generando un efecto de masa y puede estar generando problemas en el parénquima, no, sino también ya está generando un problema propiamente en el parénquima, ¿ya? Listo. Ahora, dentro de las etiologías, las causas que pueden estar generando esto, vamos a ver que de las bacterias principales, no quiere decir que no hay otras bacterias que las puedan complicar, claro que sí. Está el Streptococcus pneumoniae, que es el 47% de todas las infecciones por meningitis bacteriana, es el Streptococcus pneumoniae. Yo pensaría, por ejemplo, que sería Neisseria meningitis, pero no, solamente vemos que el 25% de las infecciones son causadas por Neisseria meningitis. De otras, el estreptococo, el grupo B, el 13% va a generar esto. Y el otro es Listeria monocitogénesis, Haemophilus influenzae. ¿Por qué te lo estoy remarcando Haemophilus influenzae? Porque Haemophilus influenzae es la bacteria que generó la infección en el caso clínico que vimos al principio. O sea, vimos a este niño que está generando la infección, justamente tiene antecedentes de infección respiratoria. Entonces, en este niño se generó esta infección respiratoria, generó fiebre, cefalea, vómito y rigidez de nuca. Entonces, ¿qué podría ser? Principalmente Haemophilus influenzae. Ya, ahora en el grupo pediátrico lo que vamos a ver principalmente en los niños, ¿quién va a generar principalmente afección? Principalmente es aquí, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis y Haemophilus influenzae. Pero, ¿qué pasa con los niños neonatos? ¿Quiénes van a generar más infección? El Streptococcus grupo B y la Listeria monocitogénesis. Principalmente estos dos en niños neonatos. O bueno, neonatos. Y estos tres que le he puesto en puntitos son los en etapa pediátrica, ya sea infantes, o sea, más de 2, 3 meses, ¿no? Ya. Bueno, ya saben que es síndrome meningeo, focalización y todo esto, ya. Ahora, esto es lo que está aquí, estos cuadritos, estos son que vienen en su clase de ustedes, ¿ya? Que estos sí tienen que aprender sobre lo que está subrayado. ¿Qué significa? Que el factor predisponente, principalmente en menores de 1 mes de nacidos, está Streptococcus galactiae, Listeria monocitogénesis, como les decía, en etapa neonatal, ¿no? E. coli, Klebsiella, pero de ellos, los que más generan infección son Streptococcus galactiae, Listeria, como les dije, y bueno, Streptococcus justamente del grupo B, que es Streptococcus galactiae. Ya, después, de 1 a 23 meses, ¿quiénes generan mayor infección? Streptococcus pneumoniae, como les dije, el 47%, Neisseria meningitis y Haemophilus influenzae, ¿ya? Por eso es importante que los niños se pongan, los neonatos se pongan vacunas, ¿no? Ya, de 2 a 50 años, ¿qué significa? En los pacientes adultos, ¿qué le va a generar mayor infección? Neisseria meningitis. ¿Y qué pasa si vemos a un paciente con fractura de base de cráneo, que ustedes van a ver de aquí en el siguiente ciclo en traumatología? Vamos a ver que principalmente lo que va a generar infección va a ser Streptococcus B
hemolítico del grupo, o sea, estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Por qué? Porque el estreptococo beta hemolítico del grupo A justamente vive en la piel y al momento de ver la fractura de base de cráneo, eso va a entrar porque, bueno, hay una apertura, si es que hay una apertura, una solución de continuidad justamente en la fractura de base de cráneo, esta bacteria entra y bueno, comienza a colonizar y genera este tipo de infección, meningitis por ese tipo de bacteria. Igual, el trauma penetrante también por Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativa también. Y en pacientes que es post-neurocirugía, por ejemplo, se le hizo una derivación ventroperitoneal, como está aquí, sí, ventroperitoneal. Principalmente es causado por los bacilos gram negativos, incluyendo pseudomonas. ¿Por qué pseudomonas? Porque probablemente el paciente estuvo en el hospital. ¿Y qué es lo que más es predominante en el hospital y lo que más miedo tienen los médicos? A la pseudomonas aeruginosa. Entonces es probable que si está en el hospital y presenta estos síntomas, ya ustedes pueden pensar que se trata de una infección por pseudomonas. ¿Qué más? En los pacientes con derivación ventroperitoneal, ¿qué son estos pacientes? Los pacientes con esto de acá pueden presentar, por ejemplo, hidrocefalia, un aumento de líquido cefalorraquídeo que les está generando presión dentro del cerebro. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sacarle. Y eso se llama derivación ventroperitoneal. Y cuando al momento de ingresar con la aguja, si no me estoy equivocando, le sacan eso de ahí, se puede infectar el paciente con estafilococo aureus, bacilos gram negativos, ¿ya? Entonces ya les expliqué eso. Este cuadrito de acá del medio es principalmente para que vean si el organismo que tú piensas es Neisseria meningitis, ¿por qué sitio entró? Por la nasofaringe probablemente. ¿Y a qué edad de rango de edad le da? Bueno, todas las edades. ¿Y cuáles son las condiciones predisponentes para que le dé esto? Aquí están, lo que estás viendo. Igual, si tú sospechas Listeria meningocitogénesis, ¿por dónde entró probablemente? Por eso se considera la placenta. ¿En dónde? En niños recién nacidos o neonatos, por eso te lo mencionaba. Listeria monocitogénesis, probablemente por la placenta. ¿A quiénes les da? Principalmente a los adultos mayores y a los neonatos, como te digo. Y acá están los factores predisponentes. Igualito, coagulasa negativa, estafilococo beta coagulasa negativa, igualito, Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos y Haemophilus influenzae, principalmente, ¿ya? La diferencia de listeria es que le da a los neonatos, acuérdate, y Haemophilus influenzae a niños ya a edad pediátrica, ¿ya? Y este es otro cuadrito que te puso el doctor en el cual te mencionaba cuál es el factor predisponente que puede tener el paciente y cuáles son los gérmenes más frecuentes. En el caso de los pacientes inmunodeprimidos, que tenemos un montón, ya sea por tuberculosis, por cáncer, por VIH-Sida, por problemas o enfermedades crónicas, vemos los gérmenes más frecuentes, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, pero siempre ten en cuenta este cuadro, que es este cuadro que te va a ayudar bastante, ¿ya? Listo. ¿Y qué pasa en los inmunocompetentes? Ya en los inmunocompetentes vamos a ver que el 80% de los casos que vamos a ver se va a dar por Streptococcus pneumoniae. Otra vez el Streptococcus pneumoniae, por algo le han puesto 47%, ¿eh? Y después monocitogénesis y estafilococos. Y el 10% solamente por gram negativos, ya está E. coli, Klebsiella y Pseudomonas aeruginosa. Y menos frecuente, obviamente, el Haemophilus influenzae tipo B, ¿ya? Listo, chicos. Entonces ya sabemos aquí qué es una inflamación y principalmente a quién involucra. ¿Qué es el síndrome meningio? ¿Qué significa encefalopatía? ¿Y qué significa cuando el paciente presenta focalización? Ya presenta lesión en el parénquima cerebral. Por eso es que afecta principalmente las actividades que presentan propiamente las áreas, ¿no? Si, por ejemplo, presenta disartría, convulsiones, propiamente son los signos y síntomas asociados a las áreas que va a afectar. Listo. A ver, ya te expliqué qué significa aguda, subaguda, crónica y todo eso. Y las etiologías más frecuentes. Listo. Miren, este es un cuadrito que yo armé de la clase que te va a dar el doctor y con las características más frecuentes que están resaltadas están en estas resaltadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a ver en el Streptococcus pneumoniae, que es el 47% de todas las causas, como te decía, es un gran positivo.
Y principalmente, ¿qué te va a causar? Meningitis adquirida en la comunidad. ¿Qué significa eso? Que poco probable te va a dar en el hospital, más lo tienes contagiado afuera en la calle. ¿Y qué significa esto? Que si viene un paciente ya con propiamente con los signos y síntomas que vamos a ver después, lo primero que tú tienes que pensar es estreptococo pneumoniae. ¿Por qué? Porque es el principal causa de meningitis adquirida en la comunidad. ¿Qué más? El factor de riesgo principalmente es la sinusitis, otitis media, neumonía y inmunosupresión. ¿Qué quiere decir? Que si viene un paciente con antecedentes de neumonía o tiene inmunosupresión o padeció otitis media o sinusitis, lo primero que tú tienes que pensar es estreptococo pneumoniae, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento o la profilaxis? No, tratamiento no, la profilaxis que se debió hacer aquí es la vacunación. Vacúnalo contra el estreptococo pneumoniae. Ya. El otro es la Neisseria meningitis, que vamos a ver. ¿Por qué te puse esta imagen? Porque lo que primero salta a la vista, lo que tú tienes que sospechar ante estos que estamos viendo, los exantemas maculares, o estas máculas, es esto, ¿no? Justamente en donde, el- en las extremidades inferiores, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Por eso te puse inicio de opistotono. ¿Por qué? Porque generalmente le dan a los niños o en la edad pediátrica que se presentan este tipo de síntomas, ¿no? Este tipo de signos que estás viendo, ¿no? Máculas, ese tipo de máculas. Si tú las ves principalmente en los miembros inferiores, ya te tienes que sospechar de Neisseria meningitis y más aún si es un niño. ¿Por qué es principalmente ¿Cuál es aquí la complicación o por qué tienes que tenerla en cuenta? Porque te puede generar un choque séptico, una coagulación intravascular diseminada o también puede generarte necrosis hemorrágica. ¿Justamente de dónde? De las glándulas suprarrenales. Y vamos a ver principalmente que va a estar asociado a este síndrome de Waterhouse-Friedrich. Ya, pero lo que yo quiero que tú entiendas aquí es que si tú tienes aquí, por ejemplo, ves en el hospital un niño o un paciente de edad pediátrica con estos exantemas o estas máculas petequiales justamente en las extremidades inferiores, que pienses en Neisseria meningitis. Y más aún, si presenta los síntomas que vamos a ver, sospéchalo más. ¿Qué hora es? Ya. El estreptococo de grupo B, bueno, aquí principalmente, como te dije, en los recién nacidos y adultos con enfermedades crónicas, pero principalmente van a tener problemas para alimentación y van a tener letargo. Pero en la Listeria monocitogénesis, como te expliqué que eran neonatos, principalmente el riesgo va a ser ¿dónde? El consumo de salami contaminado, verduras crudas, mariscos, leche sin pasteurización, ya ellos. ¿Por qué te lo menciono? Porque esta infección va a tener, no va a ser tan florido como los demás, los síntomas en lo que se refiere a meningitis. ¿Por qué? Porque principalmente lo que se va a presentar es confusión y rigidez de cuello, pero no una rigidez de cuello que nosotros veamos que diga que sea totalmente florida de la rigidez de cuello. A lo que me refiero es que los pacientes, bueno, le hacen este tipo de este procedimiento y no va a presentar tanta rigidez de cuello como si lo presentaría, por ejemplo, un paciente infectado con estreptococo neumonía, por ejemplo, ¿ya? Y el otro, el Haemophilus influenzae, que se presenta en edad pediátrica y principalmente presenta antecedentes de qué, de infección respiratoria, y la profilaxis principalmente es la vacunación en niños. Por eso es importante cuando ustedes lleven pediatría, se les van a dar un esquema justamente de la vacunación, ¿ya? Listo. Ya, ahora vamos a hablar de cómo es que sucede, o sea, la fisiopatología. Vamos a ver principalmente que la infección puede entrar por varias vías, ya sea por vía respiratoria, esta es de acá, es vía respiratoria, ya sea por génito urinario, mírate, o sea, no solamente ponte que tenga una infección y ese paciente sea inmunodeprimido, ya, imagínate y presenta todavía estos síntomas, ya tú puedes sospechar de eso. ¿Por qué? Porque aquí está, ¿te acuerdas que te dije E. coli y todo eso, ¿no? Y disculpa, esto no era génito urinario, era génito gastrointestinal. Esto de acá es el tracto urinario, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que primero viene, va a entrar por estas vías, pero de todas estas vías, ¿dónde es la más común? La vía respiratoria. Una vez que entra por la vía respiratoria, comienza a hacer una invasión sanguínea. Llega a la sangre y después de llegar a la sangre,
pasa a través de todo esto de acá y pasa la barrera hematoencefálica. Y al pasar la barrera hematoencefálica, ¿qué va a pasar? Va a invadir principalmente el espacio subaracnoideo. Por eso te lo he puesto acá, subaracnoideo. ¿Ya? Principalmente va a invadir este espacio y bueno, y al invadir justamente ese espacio, ¿qué va a pasar? Las células inmunológicas justamente que viven ahí van a reaccionar, ya sea los astrocitos, las microglias van a reaccionar. ¿Por qué? Porque justamente en ese espacio no existe totalmente como los leucocitos en sí. ¿Por qué? Porque puede haber una reacción ahí. Entonces, por ello es que está la microglia, los astrocitos y ven un cuerpo extraño y ahí es cuando en el cuerpo extraño van a decir la barrera hematoencefálica, oye, necesitamos células que nos puedan defender. Y ahí es la barrera hematoencefálica que deja entrar por ejemplo, a los leucocitos, a los neutrófilos, ¿ya? Listo. Ya mira, entonces llegó al espacio subaracnoideo. ¿Qué va a generar? Va a generar una cascada de inflamación meningia. ¿Qué quiere decir? Que la barrera hematoencefálica va a dejar entrar a las citoquinas. Te lo voy a explicar en este cuadrito, miren. Hay una bacteriemia, llegó por vía respiratoria, gastrointestinal o tracto urinario, pasó a la sangre. Una vez que llega a la sangre, va a generar lesión endotelial. ¿Qué significa el endotelio de quién? De la barrera hematoencefálica. Una vez que entró la barrera hematoencefálica, va a generar toda una inflamación aquí. ¿Por qué? Porque las células que viven ahí la van a reconocer como un cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque si le hacen una punción lumbar a una persona sana, por ejemplo, van a ver que el líquido cefalorraquídeo es totalmente aséptico, es decir, que no tiene ninguna bacteria, lo único que va a tener son proteínas, glucosas y eso nada más principalmente. Es por eso que la barrera hematoencefálica poco deja entrar a células inclusive en nuestro cuerpo, ya sea leucocitos, neutrófilos y todo eso. Ya, una vez que generó alteración esto de acá, van a generar, ¿qué cosa? Citocinas proinflamatorias, porque obviamente es un cuerpo extraño. Y una vez al pasar esto, ¿qué va a generar? Entrada de los polimorfonucleares. ¿Y por qué polimorfonucleares? Porque es una infección aguda. Si fuera una infección crónica, ¿quiénes entrarían? Los monomorfonucleares. Entonces, al entrar, esto es la crónica, no aguda. Al entrar los polimorfonucleares, ya sean neutrófilos, vamos a ver principalmente que van a generar una reacción. Y esa reacción que generas justamente es la inflamación meningia que van a generarse ahí. ¿Por qué? Porque mira, estas citocinas, principalmente TNF-alfa, interleuquina 1, principalmente van a generar reacción. La interleuquina 1 va a estar generalmente relacionada a la fiebre que va a estar generando esta infección. Y las quimioquinas que van a generarse a partir de la llamada de TNF-alfa van a ser interleuquina 6, 8, óxido nítrico y las prostaglandinas. En este caso, interleuquina 8 va a ser la responsable de que va a llamar a los neutrófilos. Esta va a llamar a los neutrófilos y van a generar toda esta reacción inflamatoria que se va a dar en el espacio subaracnoideo. Una vez que se dio esta entrada de los polimorfonucleares, ¿qué va a generar? Va a generar aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. ¿Qué quiere decir el aumento de la permeabilidad? Que van a entrar más células que nos van a defender. Que van a entrar los leucocitos, van a entrar los macrófagos, van a entrar todo ello. Y aparte de entrar ello, va a entrar también agua. Por eso es que se va a dar generalmente aquí los edemas, ¿ves? Van a generarse el edema intersticial, el edema vasogénico y el edema citotóxico. Principalmente, ¿por qué el edema citotóxico? ¿Por qué? Porque al momento de entrar los neutrófilos, los leucocitos, van a destruir justamente estas células o este cuerpo extraño y que van a generar restos. Y además que van a producir ¿cómo se llama esto? Los plasmocitos van a producir anticuerpos, ya está. Al producir anticuerpos, ¿qué van a generar? Van a generar proteínas y cuerpos residuales. Al generar esto, ¿qué genera? Edema citotóxico. ¿Por qué? Porque obviamente te dije, nuestro líquido cefalorraquídeo, ¿cómo es? Aséptico. Al generar edema intersticial, ¿por qué? Porque va a entrar, obviamente, plasma propiamente. ¿Por qué? Porque como va a haber más células dentro del espacio subaracnoideo, ¿qué se va a generar? Un espacio hipertónico. Y tú ya sabes, si hay un espacio hipertónico, ¿qué es lo que va a llevar? El agua, o sea, el plasma. Por eso se da edema intersticial. Y después se da el edema vasogénico propiamente de esto del plasma que entra.
¿Y qué va a generar? Que justamente las arterias y las venas que están aquí se vuelvan más estrechas. ¿Y qué va a pasar? Ya no va a llegar tanto oxígeno ni glucosa justamente a nuestro parénquima cerebral, ¿ya? Como te dije, estos edemas que van a generar mayor presión intracraneal, es decir, que tu parénquima va a estar más apretadito en idioma común y corriente, va a estar más apretado y ¿qué va a pasar? Como se va a apretar, ¿qué más se va a ir apretando? Los vasos sanguíneos. Y al apretarse eso va a generar menor perfusión, menor perfusión. ¿Y qué va a pasar con la menor perfusión? Menos volemia sanguínea. Va a llegar menos sangre a nuestro cerebro y al llegar menos sangre a nuestro cerebro, va a llegar menos oxígeno, menos nutrientes, menos glucosa, que va a generar apoptosis de la célula. ¿Por qué? Porque la célula se va a morir si no llegan nutrientes. Bien, una vez que te expliqué esta fisiopatología, como te dije, estas quimioquinas, interleuquina 6, 8, óxido nítrico, que también genera citotoxicidad, las prostaglandinas también, que van a generar la ruptura justamente de esta barrera hematoencefálica, que van a hacer que migren los leucocitos polimorfonucleares. Como te dije, es una infección aguda, por eso se genera los leucocitos polimorfonucleares. ¿Y esto qué va a pasar aquí? Va a generar un Glasgow, va a disminuir el Glasgow. ¿Por qué? Porque obviamente si se presenta un edema vasogénico, va a generar que no lleguen muchos nutrientes a nuestros cerebros. ¿Qué va a generar? Va a decaer nuestras funciones superiores del sistema nervioso propiamente y que vamos a tener un Glasgow negativo. ¿Qué más va a generarse? Proteínas. Te expliqué que llegan los leucocitos polimorfonucleares, los plamocitos, producen anticuerpos y que va a producir mayor cantidad de proteínas. Y al entrar, al producir la interleuquina 8, llamar a los neutrófilos, que va a generar pleocitosis. ¿Qué significa? Que van a llegar más células del sistema inmunológico para poder defenderte ante ese cuerpo extraño. Y al tener todo esto, te va a generar este edema, que va a generar mayor presión intracraneal. ¿Ya? ¿Y por qué te explico esto? Porque para que le entiendas más rápido lo que es el cuadrito que vamos a explicar a continuación. Ya listo. Entonces, en la clínica vamos a ver principalmente la cefalea, que se va a presentar un 87%. Mira, la cefalea en sí nada más. Puede llegarte un paciente con inicio, por ejemplo, de meningitis, y te llega con cefalea. Ya cuando tú tienes eso, y más encima ves, por ejemplo, en el paciente estas petequias, ya tú estás sospechando, por ejemplo, de Neisseria meningitis, ¿ves? Si te llega un paciente cefalea y fiebre, ya ves aquí más cantidad. En la fiebre solamente presenta un 77% de probabilidad que sea una meningitis. También la alteración del estado mental, rigidez de nuca propiamente, la focalización, que son los síntomas ya de alteración, de lesión, la focalización de lesión de quién, del parénquima cerebral. Y después te va a llegar vómito, el paciente tiene fotofobia y mialgia. Pero ¿qué pasa? Que algunos no tienen estos síntomas. Entonces se le da la triada clásica. Eso es con lo que más los pacientes vienen, con rigidez de nuca. Vamos a ver, ¿qué es la rigidez de nuca? El paciente, como te expliqué anteriormente, le hacen así como que le generan flexión a nivel de la nuca al paciente y vas a ver que hay como que se pone duro, como que hay una respuesta a ello y el paciente, esto de aquí justamente la nuca se le pone duro y por eso se le dice rigidez de nuca. Otro es la alteración de la conciencia. El paciente no te responde algunas palabras que tú o algunas preguntas que tú le haces. De repente el paciente está somnoliento, está con estupor, se encuentra un nubilado, no puede mover o no te puede responder algunas preguntas. Ya tú estás viendo alteración de conciencia. Pero ¿qué pasa? Que estos síntomas nada más de por sí solamente te dan un 50% de probabilidades de que se trata de una meningitis. Pero ¿qué pasa? Que tú puedes tener dos o más síntomas de la triada asociada y te va a dar un porcentaje de un 95% de probabilidad que se trate de una meningitis. ¿Y quién tiene que estar ahí principalmente para que tú pienses que se trata de esto? La fiebre. La fiebre. La fiebre es asociada a rigidez de nuca, un 95% de probabilidad de que se trata de meningitis. La fiebre más alteración de conciencia o fiebre más cefalea, un 95% de probabilidad de que se trata de una meningitis. Y siempre tienes que ver los antecedentes, ya sea una alteración de conciencia, infecciones respiratorias, ves petequias, ves que el paciente de repente ha venido de la calle o de repente ha comido salami o de repente se trata de un neonato, entonces ya tú piensas de que cuál es la etiología.
Ya, ahora vamos a hablar principalmente del signo de Kerning y de Brudzinski, que también son, esta es la clínica de síntomas y estos son los signos, ¿ya? Vamos a ver principalmente el signo de Kerning y el de Brudzinski, que es bien hablado aquí. ¿Qué pasa? Que en algunas ocasiones vas a ver que estos signos, estos síntomas van a estar asociados a otros signos. Ya, el signo de Kerning vas a ver principalmente que el paciente, mira, acá está, que el paciente aquí se encuentra con las dos piernas juntas, vamos a ver aquí, las dos piernas juntas, aquí esta es otra pierna, ¿y qué pasa? El doctor le hace flexión de la pierna y justamente al hacerle flexión de esta pierna le va a doler, le hace extensión, le va a doler, le hace flexión de esta pierna, le va a doler. Igual, le hacen la otra pierna, igual, le hace flexión y todo eso y presenta dolor. Por eso está este de acá, este signo. ¿Ya ves? El signo de Kramer. Mientras que el signo de Brudzinski es parecido a una rigidez de cuello. ¿Qué pasa? Que tú logras que el paciente mueva el cuello y ¿qué pasa? Que va a generar una flexión de las rodillas reflejas. ¿Ves? Tú le haces así y el paciente levanta justamente las rodillas. Ese es el signo de Brudzinski, ¿ya? Otros pueden aparecerse como una paresia del sexto par craneal. Las parecias son como que justamente las partes de sentir dolor justamente por el sexto percranial. Después van a presentar crisis epilépticas que ya de por sí te van a dar signos, una sospecha de que hay una lesión en el parénquima cerebral. Eh, Cuando estás viendo que en los pacientes presentan meningitis meningocócica, siempre fíjate si presentan petequias en dónde, en las extremidades inferiores. Eso te va a dar como consecuencia de que tiene una meningitis por este caso de acá, por meningitis meningocócica, unas petequias, ya las petequias. En los neonatos, principalmente vas a ver irritabilidad. ¿Qué significa eso? Mira, en los neonatos la irritabilidad significa que a pesar de que están, por ejemplo, en los brazos de la madre, presentan una posición así, con la mano así o la mano así. Y no pueden como que dejar de estar en esta posición. Y más encima están llorando todavía. Entonces tú ves que el paciente se encuentra irritable en el caso de los neonatos. ¿Por qué? Porque tú no le puedes decir o no le puedes preguntar a los neonatos cómo es que se encuentran, si le duele o algo. Además, en los neonatos está asociada una fiebre de 36 grados, mayor a 36 grados, vómitos y retracciones justamente de la nuca. ¿Qué pasa? Que los neonatos comienzan a hacer así. Y incluso ahí presentan una mollera bombada. Tenemos una mollera, bueno, los bebés tienen una mollera bombada, justamente dos molleras, una aquí anterior y otra aquí posterior. La mollera de acá normalmente es blandita en los primeros meses. Em, Sí, en los primeros meses es blandita, tibia, en algunos casos presenta pulsaciones. Pero ¿qué pasa? Que este de aquí, tú lo tocas, se introduce. Pero en los pacientes, en los neonatos, vas a ver que principalmente esto de aquí está como crecido, como que se presentara como un pequeño tumorcito o algo así. ¿Ya? Preguntarle, ojo a la mamá siempre es importante si eso ya lo tenía anteriormente, ¿no? Porque generalmente como esto es una patología aguda, esto va a crecer solamente de 1, 2 días, 3 días, ¿ya? En los ancianos, por ejemplo, o inmunosuprimidos, estos síntomas no se van a presentar. Lo único que vamos a ver es que de repente incluso ni fiebre tiene. Va a presentar solamente cefalea, de repente cefalea o una alteración de conciencia. Y siempre tenemos que estar atentos a ello, ¿ya? Ya, listo. Ahora, estos datos clínicos son importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mira, si viene un paciente con síntomas demasiado que se le han presentado demasiado rápido, demasiado floridos, presenta una cefalea, fiebre, rigidez de nuca, tú lo evalúas, presenta una rigidez de nuca aquí, signo de Brudzinski, signo de Kearney, eh, siempre piensa la Neisseria meningitidis. Siempre es tu orientación diagnóstica. Si presenta lesiones cutáneas, ya te dije ya, Neisseria meningitidis, por enterovirus. Y si presenta como antecedente una infección pulmonar, una otitis previa, estreptococcus pneumoniae, hemófilis influenzae. Igualito, si viene un paciente que es alcohólico, tiene antecedente de alcoholismo, estreptococcus pneumoniae, igual, signos focales de paresia, disfasia, el paciente presenta crisis epiléptica, pensar siempre en estreptococcus pneumoniae. Por eso te dije que de todos, la etiología más frecuente es el estreptococcus pneumoniae. ¿Ya? Listo. Ahora,
dentro del diagnóstico. En el diagnóstico vamos a hacer un análisis de sangre en hemocultivos, obviamente porque principalmente, como te dije, que ha entrado por vía respiratoria, tracto gastrointestinal o tracto urinario, puede entrar. Entonces, ¿qué pasa? Que antes de llegar al cerebro ya está con totalmente infestado, por decirlo así, todo tu sangre, ¿no? Entonces, ¿puedes hacerle análisis de sangre con hemocultivos? Sí, pero ¿cuándo es más efectivo este análisis de sangre con hemocultivos? Cuando el paciente presenta una fiebre. Cuando el paciente está con fiebre, tú le sacas el hemocultivo, incluso el hemocultivo y te va a llegar a un 80%, pero si tú le haces así, el paciente ya está, no tiene fiebre, solamente te va a llegar a un 30%, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el pilar esencial ante un paciente que tú sospechas una meningitis? Es el líquido cefalorraquídeo. Y por eso me tomé el tiempo de explicarte cuál es la fisiopatología. Mira, te decía que la presión, ¿cuánto es lo normal? De 9 a 18 centímetros de agua. Pero ¿qué pasa en la infección bacteriana? Mira, de 18 a 30. ¿Y por qué? Por el edema que presenta el paciente. Por eso es importante que tú sepas la fisiopatología. Ahora, los leucocitos, ¿cómo están? Elevados, de 100 a 10.000. ¿Y qué predominio tiene? Polimorfo nuclear. ¿Por qué? Porque se trata de una infección aguda, ¿ves? Es importante que tú entiendas eso. Ahora, la glucosa está normal. ¿Y por qué la glucosa está normal a baja? Mira, si lo normal es de 50 a 75, ¿por qué está bajita? Porque obviamente si hay un edema vasogénico, no va a llegar totalmente la circulación, la sangre allí, y no va a haber mucho flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a llegar mucha glucosa. Y además que las bacterias van a sobrevivir a partir de la glucosa que tú tienes. Es por eso que se las consumen, ¿ya? Al momento de, ese es su sustrato. Ya, entonces por eso es que la glucosa se va a encontrar disminuida y además porque no va a llegar mucho flujo sanguíneo, va a tener una isquemia justamente en la parte del parénquima cerebral y es por eso que la glucosa se encuentra baja. Y las proteínas se van a encontrar elevadas, mira de qué tanto, mira de 100 a 1000 y es por eso que tú tienes que tener en cuenta siempre la fisiopatología. Yo fácilmente te podría decir, ¿sabes qué? La presión es de 18 a 30, está elevada, hay predominio de polimorfos nucleares, la glucosa está este valor menos de 45 y las proteínas también están elevadas. Pero tú tienes que entender por qué es lo que pasa, por qué la presión está así, por qué los leucocitos, por qué hay predominio de polimorfos nucleares, por qué la glucosa está baja y por qué hay proteínas tan elevadas, ¿ya? Listo. Ya te decía, en el estudio de líquidos cefalorraquídeo vamos a encontrar esto en la citoquímica. Cuando le hagas el estudio en el citoquímica, justamente al líquido cefalorraquídeo vas a encontrar esto. Es el pilar esencial. ¿Por qué? Porque tú vas a ver estas características y al ver estas características tú vas a sospechar. Y más, si tiene antecedentes de infección respiratoria, petequias en los miembros inferiores, el paciente comió salami, mariscos crudos, ya estás pensando en eso, ¿no? Le puedes hacer una tinción gran al paciente, pero te va a dar solamente una probabilidad de positividad de 60 al 90%. Ahora, también le puedes hacer un cultivo con líquido cefalorraquídeo, que es el gold estándar, ya, pero ¿qué pasa? Que a veces demora, pero tiene una sensibilidad del 70 al 85%, ¿ya? Con esto, si tú tienes esto positivo, ya el paciente no hay más que darle vueltas. El paciente tiene meningitis. Inclusive con este cultivo de líquido cefalorraquídeo tú puedes saber la etiología, o sea, la causa, quién es que generó esto de acá. Lo más probable, ¿ya? Pero también, ¿qué pasa? Que en algunos casos vas a encontrar el lactato elevado. En algunos casos, alto, mira, lo vas a encontrar alto en 104 miligramos por mililitros. ¿Por qué? Mira, te explico, mira. Lo que pasa es que como va a haber una isquemia en el parénquima cerebral, ¿qué va a pasar? Antes tenía un metabolismo aerobio, es la parte del cerebro, o sea, es decir, llega oxígeno, glucosa, nutrientes. Pero ¿qué va a pasar? A un metabolismo anaerobio. ¿Qué quiere decir? Que como no llega el oxígeno, ¿qué va a formarse? Lactato. Es por eso que el lactato se encuentra alto en esta infección. Y tiene una sensibilidad, mira, del 96% y una especificidad del 100%. ¿Qué significa sensibilidad? Determinar a los pacientes enfermos dentro de un grupo de personas. Y la especificidad, encontrar a los pacientes sanos dentro del grupo de personas. ¿Qué quiere decir? Que tiene, de cada 100 personas que se detectan, hay 96, con este lactato vas a encontrar a 96 personas enfermas.
¿ya? Es bien alto. Y mira la especificidad, el 100%. ¿Qué quiere decir? Que aquí te van a decir cuántas personas están sanas. Si tú le haces lactato, justamente la citoquímica, este líquido cefalorraquídeo, le tomas el lactato, este lactato te va a decir quién está sano y quién no, ¿ya? El otro es el test de aglutinación en látex. Acá está, el test de aglutinación. El test de aglutinación, ¿por qué no se utiliza tanto? Porque tiene demasiados falsos positivos. Es bueno, si te da positivo, hay que tomarlo con pinzas ese resultado, porque te dije, te da falsos positivos. Pero ¿qué pasa? Que es bien rápido, o sea, es un examen que se obtiene en menos de 15 minutos y principalmente se basa en anticuerpos bacterianos que se van a pegar a quienes, a los polisacáridos de las cápsulas de quién, de las bacterias que está generando la infección. Mira, en los pacientes que tienen Haemophilus influenzae, mira su sensibilidad, ¿ves? En cetococo neumonía igual, mira, ¿ves? Te lo pongo aquí para que conozcas, ¿ya? Y el otro son las neuroimágenes que vas a ver como la tomografía craneal y la resonancia magnética, ¿ya? Pero para esto, esto de acá son exámenes complementarios, ¿ya? No significa que tú necesites una tomografía, una resonancia para poder diagnosticar una meningitis. Tú con tu líquido cefalorraquídeo, con tu bioquímica de aquí que estás viendo, ya puedes diagnosticarlo. Pero para esto tienes que hacer una punción lumbar. ¿Qué pasa? Que esto se hace de una manera inmediata. Ya, tú sospechas que tiene una meningitis, al toque, ¿sabes qué? Quiero una punción lumbar. En los niños, ¿cómo se hace? Se les hace sentados. Y en los adultos se le ponen de cúbito lateral, tanto derecho como izquierdo, justamente en la parte L3, L4, o puede ser L4 y L5, en esta parte de acá, ¿ya? Entre de acá. Listo. Esto fue pregunta de examen. Ya, tenlo en cuenta. Ahora, ¿qué quiere decir? Que a todo paciente que venga con sospecha de meningitis le voy a hacer una punción lumbar. No, hay algunos pacientes que tú no le puedes hacer punción lumbar. ¿Y cuál es esa contraindicación absoluta para que tú no le hagas punción lumbar? Un síndrome de hipertensión intracraneal. ¿Qué significa? Que el paciente ya está demasiado con la hipertensión, aumentó demasiado su presión intracraneal. ¿Y qué pasa? Puede generar una herniación justamente en esta parte de acá. Y si tú le haces punción lumbar, imagínate, le das a una hernia fatal para el paciente. Entonces, un síndrome de hipertensión intracraneal que esté ya totalmente elevado, tú no le puedes hacer, a pesar de que tu presión ya está elevada ya por el edema. Si el paciente presenta una hipertensión intracraneal, es decir, hay una obstrucción en los ventrículos y no deja pasar al líquido cefalorraquídeo, ya no le puedes hacer al paciente una punción lumbar. O de repente presenta una infección local justamente en el L3, L4, 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 L5, tampoco le puedes hacer como te dije. Al momento de hacer la punción, ponte que entren las bacterias que viven normalmente en la microbiota de nuestra piel, ya está generando que entre Staphylococcus aureus, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí eso es una contraindicación totalmente absoluta para poder no hacerle al paciente punción lumbar. ¿Y qué pasa? O sea, significa que si yo no le hago mi punción lumbar, me dijiste que con mi citoquímica ya puedo diagnosticarlo. Si tú sospechas que tiene el paciente meningitis, se le da un tratamiento empírico. ¿Qué quiere decir? Que se le da antes incluso de esta punción lumbar. Es por eso que es importante que tú sepas los signos y síntomas de una meningitis y más evalúes los antecedentes del paciente. Tú ya puedes sospechar una meningitis y le das un medicamento empírico para que el paciente ya vaya recibiendo un tratamiento. ¿Por qué? Porque las consecuencias y las complicaciones propiamente de una meningitis son fatales, ¿ya? Listo. Ahora, una contraindicación relativa, justamente te dije, la herniación cerebral. ¿Por qué te digo tomografía antes? Mira, lo que pasa es que si el paciente presenta una herniación cerebral, ya no se puede hacer una punción lumbar. Es por eso que siempre, si tú sospechas que el paciente tiene demasiada presión, una presión demasiado alta, ahí está indicado tomarle una tomografía cerebral al paciente. Al tomarle la tomografía, ves que presenta una herniación, ya presenta una contraindicación. Pero si tú le tomas la tomografía y no presenta la herniación cerebral, tú le puedes hacer la punción lumbar normal al paciente. Ahora, ¿qué pasa?
La alteración de coagulación, también, si tú le haces la punción y el paciente no puede cerrar esta herida, también, por ejemplo, en pacientes diabéticos totalmente, presentan una alteración de la coagulación o en pacientes que tienen problemas del hígado, justamente los factores de coagulación, si tú le haces esta punción lumbar, no está indicado o tienes que esperar más o menos que esta alteración de la coagulación se corrija. Bueno, ahí le das sus medicamentos, ya tú ves cómo lo manejas eso ahí para que eso se corrija. Al momento de corregirse, ya le puedes hacer la punción lumbar. Si el paciente presenta un Glasgow menor de 8, si el paciente presenta un Glasgow menor de 8, ya no le puedes hacer una punción lumbar. Si presenta una crisis epiléptica antes, un signo de focalización antes, ¿qué significa? Que ya presenta una lesión en el parénquima, ¿ya? Ya no le puedes hacer ya una punción lumbar. Si el paciente se encuentra con sepsis o se encuentra con hipotensión, tampoco le puedes hacer una punción lumbar. A menos de que corrijas esa alteración, ahí le puedes hacer la punción lumbar. Ahora, mira, yo te explicaba que era importante que tú le dieras un tratamiento empírico al paciente. Y dentro de esos tratamientos empíricos que le vas a dar al paciente va a ser la dexametasona. ¿Por qué dexametasona? La dexametasona principalmente es un corticoide. Y este corticoide, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la inflamación que está generando el paciente. ¿Qué quiere decir? Que va a bajar su edema, va a bajar la permeabilidad del la barrera hematoencefálica y justamente se le da al paciente siempre ante una sospecha de una meningitis. ¿Cuál es la dosificación? Esta, ¿ya? Cada 6 horas, por 4 días, ya, y listo. Listo, ¿qué más? ¿Qué más te tengo que explicar? Ya, mira, esta es una... ¿Dónde está mi mouse? Ella es. Es un cuadrito que me gustó bastante para que tú tengas, mira. Si tienes a un paciente con síndrome meningio, tiene cefalea, vómitos, signos meningios, ya sea rigidez de nuca, signo de Kern, signo de Brudzinski, vómitos, náuseas, vamos a ver si el inicio es brusco. Por ejemplo, te dice, doctor, hace 48 horas, hace 24 horas o hace 3 horas el paciente ha comenzado a tener esto, mi papá está como un estado así, ya tiene una hipertensión y el paciente está sin fiebre, siempre se sospecha de una hemorragia subaracnoidea, que vamos a hablar también después, ¿ya? De una tomografía, ¿con qué se va a diagnosticar esto? Principalmente con una tomografía craneal. Tenlo en cuenta porque cuando veamos hemorragia subaracnoidea, el principal examen complementario que se va a utilizar es la tomografía craneal, ¿ya? Ya, pero ¿qué pasa? Si el paciente tiene antecedentes de fiebre, petequias, ya te dije, petequias en los miembros inferiores, tienes que sospechar ya de meningitis. Y ahí le vas a hacer un hemocultivo, le vas a hacer una punción lumbar, pero siempre, siempre ante una sospecha de meningitis, ¿qué le vas a dar? Un antibiótico empírico y tu dexametasona para bajar siempre la inflamación. Y si no tienes sospecha de una hipertensión, como te dije, la hipertensión es una contraindicación absoluta de punción lumbar. Si no hay sospecha de hipertensión craneal grave, ahí le haces tu punción lumbar, ¿ves? Pero si tienes sospecha de una hipertensión craneal, no le hagas punción lumbar porque evítate problemas médico-legales. ¿Ah? Después, ¿qué más? Ya, si el paciente presenta una inmunosupresión, tiene una otitis, signos focales como disartría, afagia, y presenta, por ejemplo, convulsiones, y hay un descenso de la conciencia, un Glasgow menos de 10, tómale una tomografía. Si la tomografía se ve accesos, un edema grave, ya, tienes que darle ahí tratamiento empírico que vamos a ver después, y probablemente medicamentos que vayan a bajar los edemas, como una furosemida, por ejemplo. Y si la tomografía craneal te sale negativa, ahí le das su punción lumbar y ya le das el tratamiento según corresponda. ¿Cuál es el tratamiento que te decía? Mira, para el tratamiento tienes que tener en cuenta esto de acá. ¿Qué? La sintomatología. Como te dije, mira bien si presenta petequias, mira bien si tiene antecedentes respiratorios, mira bien si viene de afuera en la calle, que es la comunidad, o si viene dentro del hospital. La edad, como te dije, en neonatos puede ser listeria, estreptococo, por ejemplo, es en un neonato, ¿no? Y en los adultos,
Estreptococcus pneumoniae, por ejemplo, ¿ya? Mira las alergias que tiene el paciente. No le puedes dar cualquier medicamento, evítate problemas médicos legales, ¿ya? Los antecedentes del paciente también. Por ejemplo, el paciente viene de comer comida, leche no pasteurizada, salami, mariscos crudos, presenta. ¿Ya? Y principalmente los resultados líquidos cefalorraquídeos de tu citoquímica. Siempre cuando se haga una punción lumbar, pide tu citoquímica para ver la glucosa, proteínas, predominio de leucocitos, o sea, pleocitosis, ¿ya? Entonces, mira siempre eso, ¿ya? Entonces, el tratamiento principalmente si viene de afuera, se trata de una meningitis adquirida en la comunidad y tienes que pensar principalmente de Streptococcus pneumoniae, después de Neisseria meningitis, ¿ya? Y tiene que estar asociado siempre a cuidados de la salud. Si es un paciente, por eso te digo, primero mira la edad, las alergias, los antecedentes. Si es un paciente mayor de 60 años y está en inmunosupresión, ¿qué le vas a dar? Antibioterapia primero a las 24 horas y si no presenta secuelas, ¿para qué? Para que no presente secuelas neurológicas principalmente y disminuir la mortalidad. Porque si tú no le das, el paciente va a presentar estas secuelas neurológicas y va a morir mucho más rápido. Entonces, por eso, ante cualquier sospecha, aún no le hayas hecho la punción lumbar, no le hayas pedido su bioquímica, dale tu antibioterápica, a los antibióticos y tu dexametasona, como te he dicho en esa dosificación y te evitas principalmente las secuelas neurológicas que le va a quedar al paciente. Ahora, si igual la tomografía, tú piensas, tiene sospecha de una hipertensión intracraneal, no le puedes pedir aún la tomografía porque en algunos casos, en algunos hospitales, la tomografía no hay. Cuando, por ejemplo, vayas a hacer tu serum o la punción lumbar se retrase, igual, dale tu antibiótico de manera precoz, ¿ya? Entonces, ¿qué primero le vas a dar? Los corticoides. ¿Para qué? Para disminuir la inflamación. Y siempre, siempre tengan en cuenta que se tiene que dar antes de tus antibióticos. La primera dosis, antes de la primera dosis de los antibióticos. Después se dan los antibióticos. Principalmente, ¿cuánto? 10 minutos antes como mínimo, ¿ya? Después le das antibióticos de manera urgente, siempre sin esperar, ¿ya? En el caso de los antibióticos, se va a mantener de 10 a 14 días, incluso ante la desaparición de la fiebre. Nunca le des menos de 10 días, como un mínimo de 10 a 14 días, ¿ya? Y si sospechas de bacilos gram negativos o listeria monocitogénesis, ¿en qué casos? En los neonatos, manténlo de 3 a 4 semanas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Si tú sospechas de una hipertensión intracraneal o una presión de salida de más de 400, le das tu manitol al paciente. ¿Para qué? Para que disminuya, ¿qué cosa? El edema, principalmente. Ya, y tú me estás hablando, Sofi, de medicamentos, antibióticos, pero no me has dicho ya. ¿Cuál es el medicamento? Esto de acá, ceftriaxona o cefotoxima. ¿Y por qué cefotoxima? Porque cefotoxima pasa más rápido la barrera hematoencefálica, ¿ya? Por eso, ¿ya? Ceftriaxona o cefatoxima y más vancomicina. Tenlo en cuenta, ¿ya? Por 10 a 14 días, te dije nunca menos de 10 días. ¿Y qué pasa si tú sospechas de listeria monocitogénesis en neonatos? Le aumentas ampicilina. Y siempre en neonatos se le da por vía endovenosa, nunca se da por vía oral, ¿ya? Tenlo en cuenta. Listo. Ya te dije, ten en cuenta esto. Esto ya te lo expliqué anteriormente. Ah, no, esto no te he explicado. Mira, ¿dónde está? Acá. Mira esto de acá. Si tú tienes sospecha de un síndrome meningio y está asociado a una fiebre, entonces ya sospecha de meningitis. Ya, hemocultivos le da su dexametasona, su cefatoxima o ceftriaxona, tu más vancomicina y ampicilina en niños, que te dije neonatos. Pero si no hay signos de hipertensión intracraneal, le haces totalmente su punción lumbar y su tratamiento. Es decir, tratamiento específico. ¿Por qué? Porque en la punción lumbar, ¿tú qué vas a pedir? Tu citoquímica, tu cultivo, y vas a ver principalmente para determinar de qué probable causa se trate, ¿ya? Pero ¿qué pasa si presenta signos de hipertensión intracraneal? ¿Qué te dije? Tú sospechas de hipertensión intracraneal, lo primero que tienes que pedir es tu tomografía craneal. Y si está normal, ya, dale su punción lumbar y le das manitol para que baje esa hipertensión intracraneal. Pero si no, si tú ves que hay signos de hipertensión intracraneal, ahí tienes que mantener el tratamiento empírico. ¿Qué cosa? Tu ceftriaxona, tu
vancomicina más tu dexametasona. Entonces, principalmente eso, ¿ya? Esto principalmente te lo puse este cuadrito para que tú sepas que de 2 a 50 años, quiénes son los patógenos más probables y de mayores de 50 años, quiénes son los patógenos también más probables acá. ¿Ya? Pero ya te lo expliqué. Y de 2 a 50 años, ¿cuál es el tratamiento que está recomendado? Mira acá, se fracciona y todo esto. Y mayores de 50 años, ¿qué está recomendado? ¿Ves? Y este cuadrito de acá es principalmente para que tú veas las dosis. Esto no es importante que, o sea, no te lo van a preguntar en el examen, pero te lo pongo para que lo sepas, ¿ya? Porque en tu seminario los doctores pueden preguntar. Listo, ya, terminamos con eso. Ya, ahora este es el último cuadrito de esa clase de bacterias. De ahí seguimos dos PPTs más, nada más de eh, tuberculosis, ya. ¿Qué pasa si la etiología es conocida? Mira, si la etiología es conocida, ¿a qué me refiero? Que ya tú hiciste tu punción lumbar, le pediste cultivo, te salió la etiología. Ya, ahí le cambias totalmente el tratamiento, bueno, no tanto. Y le das, sigues manteniendo la cefatoxima o ceftriaxona como te pidan, como te lo pidan. Como te dije, si la etiología probable es estreptococo del grupo B, ya sabes qué medicamento darle. De 3 meses a 18 meses también, si esa es la etiología probable. El agente etiológico del que se trata, si tú ya sabes qué agente etiológico es, ya sabes qué tratamiento etiológico darle. Esto es para que tú lo leas, ¿ya? Porque es bastante. Ya, de esto yo quiero que tú sepas cuál es la quimioprofilaxis. Mira, tienes un paciente que tiene, por ejemplo, se infectó con Neisseria meningitis, ya, pero todavía no ha generado totalmente la infección a una meningitis. ¿Qué le vas a dar? Rifampicina de 600 miligramos cada 12 horas, ¿ya? Por 2 días. Y en niños se los das 10 miligramos por kilogramos cada 12 horas de vía oral. Pero ¿qué pasa si tienes un paciente con estreptococo neumonial? No le vas a dar profilaxis ahí en esos pacientes. Y en los pacientes que tienen hemófilos influenzae, sí le vas a dar quimioprofilaxis. ¿Qué le vas a dar? Rifampicina. ¿A quiénes? A los niños menores de 6 años y principalmente a los pacientes que no están vacunados. Ya, listo. Este cuadrito de acá es para que tú sepas cuánto es el tiempo más o menos que vas a mantener los antibióticos empíricos, empíricos. Cuando tú sepas ya, cuando sepas la etiología, tú ya le vas a decir al paciente, bueno, vas a tener la decisión ya de mantener por 21 días, por 3, 4 semanas, ¿ya? Eso ya depende de ti como médico. Ya, listo. Eso también es para que tú leas. Te mencionaba el lactato, ¿te acuerdas? El lactato que cuando llevaba de un metabolismo aerobio las bacterias, después pasaban a un metabolismo anaerobio por lo mismo edema que generaba. Entonces, ¿qué va a generarse? Va a generarse aumento del lactato. Y eso te dije que generaba de un 70 a un 100% de sensibilidad para poder tú detectar un paciente, ¿no? Ya, listo. Ya, mira, esta es una pregunta que vino ya en ENAM. No sé si ustedes ya están pensando en el ENAM, en la preparación del ENAM, pero ya tienen que ir pensando en la preparación y yo les voy a poner siempre preguntas de ENAM o de repente de salud por ahí para que ustedes tengan en cuenta en eso, pero tengan en cuenta dos cosas. Lo voy a poner una pregunta de ENAM y una pregunta de salud a sus preguntas de pretest y posttest. No van a ser difíciles, siempre van a estar basados en mi clase y los demás van a ser pasitos pasados, exámenes parciales pasados también, ¿ya? Eso tenganlo en cuenta, me olvidé de mencionarles. Ya bueno, mira, aquí vemos un paciente varón de 60 años que acude a la emergencia, presenta un inicio agudo, te estoy diciendo, presenta fiebre, presenta un trastorno de confusión, y aquí estamos viendo bastante lo que es la triada. Ya estamos viendo ya dos, ya con esta fiebre y trastorno confusional, yo ya puedo decir que el paciente probablemente presenta una meningitis. ¿A causa de qué? No lo sé, pero como me dice que es un inicio agudo, yo ya estoy sospechando causa bacteriana. Si me dice causa viral, la causa viral no es agudo, es subagudo. Y la causa de infección por tuberculosis también es subagudo hasta crónico, ¿ya?
En la evaluación semiológica se dice que se encuentra rigidez de nuca. Ah, ya, tú ya estás pensando aquí meningitis y signo de Kerner positivo. Ya, si tú viste signo de Kerner positivo, ya aquí estás pensando en una meningitis totalmente. Y le pediste su líquido cefalorraquídeo y le pediste su bioquímica. En su bioquímica encontraste una pleocitosis. ¿A predominio de qué? Siempre tienes que preguntar a predominio de qué, porque un predominio de monomorfos nucleares te va a dar una infección probablemente crónica. Y una, te dije, aguda de polimorfos nucleares, ya, te va a dar una indicación de que se trata de una infección aguda, ¿ya? Y una hipoglucorraquia, ¿ya? Aquí te está diciendo que sea una bacteria. ¿Por qué bacteria u otro de repente? Porque el virus, por ejemplo, no consume tanta glucosa como las bacterias, ¿ya? Mira, no sé por qué he marcado tuberculosis, ya, pero aquí es MEC bacteriana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el inicio es agudo, como te dije, el inicio es agudo. Ya, mira, normal, esto de acá. Bacteriana, la presión está alta, el aspecto es turbio, ¿cómo se ven las células polimorfonucleares? Y si te das cuenta, es casi la única que presenta predominio polimorfonucleares. Las demás víricas, monomorfonucleares, tuberculosa, monomorfonucleares, de hongos por Cryptococcus neoformas, por ejemplo, que vas a utilizar la tinta china en el caso de hacerle la punción lumbar, monomorfonucleares. Y me faltó aquí otro más, creo. Ya bueno, entonces yo quiero que tú te des cuenta de esto. Mira, ¿ves? Las proteínas están elevadas, en las demás también están elevadas, aquí en las bacterias también están elevadas. Y la glucosa, mira, la glucosa está baja, ¿ya? Las demás también están bajas. Por eso lo que yo quiero que tú entiendas es que mira cómo está, ¿ves? La única característica aquí que te puede indicar que sea de bacterias es la indicación de polimorfos nucleares y LDH. LDH va a estar elevada, que te dije, ¿ves? Ya, listo. Ya, chicos. Iba a darle un break de 5 minutos, pero no. Mejor no, ¿por qué? Porque necesitamos hablar de este tema que es importantísimo, ¿ya? Te voy a hablar algo de 20 minutos nada más que me demore y listo. Ya, vamos a pasar a meningitis tuberculosa. Lo primero que tienes que saber es que generalmente esta infección se da a consecuencia de una infección secundaria. Es decir, al paciente ya le dio tuberculosis primaria en el pulmón. ¿Y qué pasa? Se infectó o lo dejó como un foco ahí y se reactivó porque el paciente comenzó a estar inmunodeprimido. ¿Y qué pasa? Comienza a infectarse y comienza a diseminarse. Y el diseminarse puede llegar a nivel de la barrera hematoencefálica y puede generarse granulomas o una meningitis tuberculosa, o un mal de Pot, o una que se llama espondilitis tuberculosa, o puede generar, como te dije, un granuloma cerebral. Mira, del 5 al 10% se da de manera extrapulmonar. Es decir, en los pacientes que tienen VIH ya están con pacientes inmunodeprimidos. Si es un paciente inmunodeprimido, probablemente ya no necesite pasar por el pulmón y de frente a esa diseminación sanguínea y llega directamente al parénquima o a las meninges. Mira, vamos a ver que las tres complicaciones de la neurotuberculosis, ¿cuáles van a ser? Meningitis, tuberculosis. ¿A quién va a infectar principalmente? Las meningitis. Como te dije, las leptomeninges principalmente. Después vamos a ver el tuberculoma y enfermedad de Pot. Estas son las tres principales complicaciones que vamos a ver, ¿ya? El 50% de los pacientes que tienen VIH van a tener TBC, ¿ves? Está asociado al 50% de eso. Y vamos a ver que estos pacientes que presentan un VIH y TBC, el 50% van a desarrollar TBC extrapulmonar, es decir, pueden desarrollar TBC al hueso, al riñón, y también puede llegar al nivel del sistema nervioso central. ¿Y cuál es el que tiene mayor riesgo? La tuberculosis meningiosa, es decir, la meningitis tuberculosis, que es una de las complicaciones que te dije de la neurotuberculosis, que es la meningitis tuberculosis. ¿Ya? Entonces, como te dije, ten en cuenta esos tres. Uno, meningitis tuberculosa. ¿Puede generar un tuberculoma? Claro que sí, y puede generar una enfermedad de Pot. ¿Dónde está la enfermedad de Pot? A nivel de los discos vertebrales, ¿ya?
Listo. Ah, ya. Entonces, como te dije, las formas de que se expresa la neurotuberculosis son la meningitis tuberculosos, granulomas, enfermedad de Pott. Y en los pacientes que tienen VIH, TBC, que ya, si tiene un paciente que tiene VIH, está en fase SIDA, es probable ya que sea bastante inmunodeprimido y sea fácilmente que se pueda infectar de tuberculosis. O de repente si lo tuvo ahí de manera, no lo tuvo reactiva, cuando llega a este estadio SIDA, comienza a activarse y comienza a formar la TBC, la tuberculosis propiamente dicha, ¿ya? Entonces, como te digo, ya hay una diseminación total en la sangre de tuberculosis y que genera infección de las meninges. Puede atravesar la barrera hematoencefálica y la forma más grave que se presenta una infección de tuberculosis a nivel del sistema nervioso central, ¿cuál es? Es la meningitis. Meningitis, tengan en cuenta esto, o sea, infección a nivel de las meninges. ¿Y cómo va a ser su infección subaguda? A diferencia de las bacterias que siempre, tenlo en cuenta, siempre va a ser aguda. ¿Por qué? Porque va a presentar una inflamación a nivel del espacio subaracnoideo y va a generar la llamada de los polimorfonucleares. En este caso no, en este caso llega la tuberculosis o el micobacterium tuberculosis, llega y ¿qué pasa? Con nuestras células van a detectar este cuerpo extraño y lo van a encapsular. Al momento de encapsularlo van a formar un cuerpo, no le he puesto acá, ya, lo encapsulan y forman un cuerpo, ya, como un cuerpo extraño forman. Y esto va a ser de forma subaguda, se va a generar, ¿ya? No va a ser de forma aguda como las bacterias, como te lo puedo mencionar. Ya, como te dije, hay dos formas de que tú te puedas infectar. ¿Cómo es? Con reactivación secundaria. Es decir, el paciente estuvo normal, su inmunología normal, pero se deprimió y o sea, su inmunología se deprimió y que generó reactivación de estos cuerpos. Y también por prima infección, que quiere decir que llegó, se infectó a nivel pulmonar y esto hizo diseminación totalmente a nivel de la sangre y llegó al nivel de la barrera hematoencefálica, lo traspasó y llegó a el parénquima cerebral. Ya. Como te dije, la infección se puede dar en los bacilos, llegan al pulmón, estos pulmones hacen tropismo en algunas zonas. De hecho, hay espacios donde la tuberculosis o el micobacterium tuberculosis tiene mayor predisposición a poder atacar y ahí es donde se queda y ahí genera la reactivación. Esto va a generar una sintomatología, como te dije, y principalmente cómo llega por una diseminación hematógena, a donde principalmente a nivel subcortical parenquimatosos. Esta es donde la tuberculosis tiene mayor predisposición, un tropismo a nivel de esta zona, a nivel subcortical y a nivel parenquimatoso. Mm, Chicos, disculpen un ratito, están tocando mi puerta y no hay nadie en mi casa. Un ratito nada más, esperen. Ya chicos, discúlpenme un laxus. Ya, vamos a ver dónde me quedé aquí. Ya, me están escuchando y me están viendo, normal, ¿no? Sí, todo normal. Gracias. Ya, sigamos.
No me quedé aquí. ¿En dónde me quedé? Ya. Ya, chicos, entonces les decía que el Mycobacterium tuberculosis tiene predisposición por algunas zonas que son a nivel subcortical y parenquimatosos, y están a liberar bacilos, a nivel de este espacio van a liberar bacilos. ¿Y qué va a formarse? Va a formarse un granuloma. ¿Se acuerdan qué tipo de infección general Mycobacterium tuberculosis generaba necrosis gaseosa? ¿Se acuerdan? Entonces, justamente el momento de que va a generarse un material granulomatoso, viene Mycobacterium tuberculosis, comienza a encapsularse, comienza a formar su granuloma y comienza justamente el cuerpo lo comienza a encapsular y comienza a formar edema alrededor de él. Por eso es que cuando veamos el granuloma vamos a ver esa parte blanquita alrededor de él. ¿Por qué? Porque va a formar, justamente aquí está el Mycobacterium y alrededor de él el cuerpo lo generó como un cuerpo extraño y se genera esta parte blanquecina, ¿ya? Principalmente, ¿en dónde se va a ver este material granuloso? Principalmente en el espacio subaracnoideo, en los ventrículos, y que van a formar unos exudados densos. Es por eso que te digo, se va a formar un edema alrededor de él. Aquí está el Mycobacterium viviendo ahí su vida y, y el cuerpo lo encapsula. Ya, bueno, en la fisiopatología vamos a ver que se va a encontrar un sustrato histológico propiamente del granuloma, porque va a generar una inflamación granulomatosa. Y principalmente va a generar lesión. ¿En qué estructuras? En las estructuras principalmente vasculares, va a generar estenosis, por lo mismo que va a generar estos exudados densos o estos granulomas, va a generar estenosis justamente en los vasos sanguíneos y va a generar oclusión y puede generar vasculitis en algunos casos. El edema propiamente dicho por la inflamación que va a generar este cuerpo extraño que es para el cuerpo. Ahora, ¿puede generar compresión? Sí, principalmente en los pares craneales 6, 2, 3 y 8. Tenlo en cuenta porque esto fue pregunta de examen, ¿ya? Ya. Otra cosa más, como te dije que es un cuerpo extraño y genera una inflamación de tipo granulomatosa, va a formar esta inflamación y ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a formar un edema. ¿Por qué? Porque como te expliqué anteriormente en la fisiopatología de las bacterias, el cuerpo lo genera como un cuerpo extraño, lo ve como un cuerpo extraño y ¿qué va a generar? Todo un edema. Y por eso es que se va a alterar totalmente la dinámica del líquido cefalorraquídeo que puede generar una hidrocefalia comunicante obstructiva. ¿Qué quiere decir? Ustedes ya saben que cómo se comunica el primer, segundo, tercer y cuarto ventrículo. Entonces, al momento de la dinámica líquido cefalorraquídeo, como se va a formar este granuloma, se va a encapsular y va a generar totalmente este edema y va a haber una obstrucción a ese nivel. No va a generar que salga el líquido cefalorraquídeo y va a generar totalmente esta hidrocefalia, ¿ya? ¿Y qué tipo de hidrocefalia va a ser? Obstructiva o puede ser comunicante. Ya, la clínica principalmente es crónico o subagudo, es por eso que hay predominio de monomorfonucleares. Siempre la clínica va a ser gradual y principalmente en cuánto se va a dar en 3 semanas. Si es un paciente inmunodeprimido, vas a ver que la clínica va a estar en 3 semanas. Siempre ten en cuenta que los pacientes van a tener un antecedente de un inicio, por ejemplo, inespecífico. Van a presentar malestar general, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, disnea leve. ¿Por qué? Porque están desarrollando principalmente la tuberculosis propiamente dicha en el pulmón y después se genera diseminación a nivel del sistema nervioso central. Ya. Y después de 1 o 4 semanas vas a ver que se va a presentar cefalea, va a presentar fiebre, confusión mental y propiamente los síntomas de una meningitis o síndrome meningio, que son náuseas y vómitos, una raquialgia, fotofobia, y eso que va a generar un aumento de las cefaleas y un aumento de vómitos. Como te dije, mira, va a presentar propiamente los síntomas de una síndrome meningio, que son rigidez de nuca, alteración de la conciencia, déficit local, alteración de los pares craneales. Ya te mencioné que son los pares 6, 2, 3 y 8, de los cuales el 3 es más frecuente, ¿ya? Revisen principalmente cuál es el 3 y van a ver que si te llega pacientes con alteración del par craneal 3, lo vas a ver eso ahí, ¿ya? ¿Por qué te digo el par craneal 3? Porque ese sí fue pregunta de examen, te digo. Por eso te puse acá examen, ¿ya? Listo.
Ya, el diagnóstico, ¿cómo se va a evaluar el diagnóstico? Principalmente epidemiológico. Pregunta al paciente los antecedentes. Si tiene una historia familiar de tuberculosis, si tiene antecedentes de contactos y principalmente evalúa los signos y síntomas de la clínica. Por ejemplo, principalmente compatibles con meningitis, como te dije, cefalea, fiebre, meningismo propiamente, o sea, rigidez de nuca, náuseas y vómitos, y vas a ver eso de ahí, ¿ya? En el laboratorio siempre pídele al paciente su hemograma, y ahí también está justificado pedirle al paciente líquido cefalorraquídeo. Acuérdate, siempre ante un paciente con síntomas de meningitis, pedirle su líquido cefalorraquídeo, ya sea por causa viral, por causa bacteriana o por causa de Mycobacterium tuberculosis. Pídele, ¿ya? Aquí le vas a pedir su citoquímica y vas a ver la ADA, vas a ver, y vas a ver la tinción de zinc que es importantísimo. ¿Por qué? Porque tú le haces su líquido cefalorraquídeo, lo llevas al cultivo, pero también le pides su tinción. Y en la tinción de zinc te va a salir que es un BAR, o sea, un bacilo ácido alcohol resistente, ¿ya? Por eso es importante pedirle al paciente. Si es un hongo, su tinta china, acuérdate, ¿ya? Y si es una bacteria, su tinción Gram, ¿ya? Tengan en cuenta eso porque me acuerdo que el doctor preguntó. Ahora, el cultivo le vas a dar de 30 a 65%, tiene una sensibilidad del 30 a 65%. ¿Con qué coloración lo haces? No, disculpa, ¿con qué cultivo lo haces? Con Lewis y Jensen. Esa fue pregunta de mi doctor de seminario, si no me estoy equivocando. Claro. Winston Jensen, y me preguntó también cuánto tiempo demora el cultivo. Dura de 3 semanas, si no me estoy equivocando. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso. El PCR, ¿qué le haces? Análisis del ADN. ¿Y cuánto tiene sensibilidad? El 60% y una especificidad del 100%. Te dije, aquí, ¿quién detecta a los pacientes sanos? Entonces es importante que tú le pides un PCR. ¿Pero por qué no se pide? Porque es muy caro, ¿ya? A menos que ya se haya hecho más. Bueno, y aquí. En la vaciloscopía vamos a tener al paciente, tenlo en cuenta que en algunos casos te puede salir falsos negativos, pero ¿qué te puede salir? Puedes pedirle más barato un PPD. Pero ¿qué pasa? Que en el PPD a las 2 semanas de la infección, o sea, desde que se dio, te va a salir positivo, pero después de 3 a 10 semanas te va a salir negativo por la misma reacción inmunológica que el propio paciente hace, es decir, lo encapsula, lo mantiene controlado, pero después de las 10 semanas el PPD te va a salir positivo. Tenlo en cuenta eso para que un paciente diga, no, hace 10 semanas presenté sudores nocturnos, presenté baja de peso, doctora, presentaba una disney, presenté fiebre, ya. Hace 10 semanas atrás presentaste esto, ya. Probablemente su PPD le salga positivo después de las 10 semanas, ¿ya? Y si le haces una radiografía de tórax, siempre pide una radiografía de tórax porque siempre la infección donde se dio en el pulmón. Y si le haces una tomografía computarizada, pídele contraste. ¿Por qué? Porque vamos a ver, mira acá. En los pacientes que presentan una neurotuberculosis, vamos a ver que van a presentar algunas características, como por ejemplo el engrosamiento del lectomeninges. Mira, aquí hay un engrosamiento del lectomeninges. ¿Qué más van a presentar? Tuberculomas. Esto es un tuberculoma, es en forma de anillo que presenta una forma más brillante justamente en la parte del anillo, ¿ya? En algunos casos vamos a ver exudados meningios y todo eso, ¿ya? Y aquí para que tú veas las características de la tuberculosis, como es, la presión está alta, aquí se le dice agua de roca al aspecto santocrómico, si no me estoy equivocando, santocrómico. ¿Por qué? Porque a veces puede ser un poquito amarillito o puede ser demasiado claro, por eso se le dice agua de roca, ¿ya? En el caso de los linfocitos hay predominio de 50 a 300, pero acuérdate que siempre son monomorfonucleares. Proteínas van a ser elevadas. Claro que sí, por la misma reacción, pero no es tanto. Y bueno, la glucosa va a estar baja, inclusive a veces está normal, ¿ya? Y pasamos a esto. Resulta que la meningitis presenta 3 estadios, ¿ya? Como te dije, es subaguda, o sea, va a presentarse por etapas. ¿Y subaguda qué quiere decir? Más o menos 3 semanas, ¿ya? En el estadio 1 vamos a ver que hay signos y síntomas, pero inespecíficos. ¿Qué quiere decir? Fiebre, sudoración nocturna, cefaleas, nada más. Y no hay déficit neurológico ni alteración de la conciencia. Lo único que puedes pedirle si sospechas como antecedente que tiene tuberculosis y tiene sospecha de una meningitis,
Pídele su líquido cefalorraquídeo, pídele una punción lumbar y pues te va a salir los resultados. Mientras que si ya está el paciente en estadio 2, ya presenta una irritación meningia. ¿Qué quiere decir? Náuseas y vómitos, cefalea, fiebre, rigidez de nuca, signo de Kernig, signo de Brudzinski, ¿ya? En el estadio 3 ya el paciente va a presentar movimientos anormales, va a presentar convulsiones. ¿Por qué? Porque si presenta un granuloma, ¿qué va a presentar? Puede presentar efecto de masa a nivel del parénquima. ¿Y qué va a generar? Va a generar probablemente convulsiones. Si es muy grave esto, puede incluso el paciente presentar déficit neurológico como por ejemplo paresias y todo eso, ¿ya? Entonces ten en cuenta eso. Incluso aquí en este cuadro te he puesto la clasificación de gravedad de cómo está el paciente. Si se encuentra consciente orientado, a los 14 y 28 días de la clínica va a tener una probabilidad de que presente esto de un 52%, ¿ya? Y bueno, el tratamiento principalmente, ya tú lo sabes, todo el mundo lo sabe, es el IREP. Yo le llamo IREP, isoniazida, rifampicina, etambutol y pirosinamida. Eh, sí, claro. Presenta un tiempo de 12 meses en el caso de una infección del sistema nervioso central y principalmente le das 2 meses de rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida y los 10 meses que restan isoniazida y rifampicina nada más, ¿ya? Preguntaron una vez esto de acá, sí, las dosis. 2 meses de estos 4 medicamentos se va a dar 50 dosis y de estos 2 medicamentos unas 250 dosis en total. ¿Por qué te he puesto IRED? Porque mira, de isoniazida, ¿cuánto le vas a dar de dosis? 300 miligramos. De rifampicina, 600 miligramos. De tambutol, 900. Y de piracinamida, 1500. ¿Ves? Así yo me acuerdo. ¿Por qué? Porque pueden preguntar de los pacientes, el médico o el doctor, dime las tabletas, dime la dosificación de tabletas y ya la tienes. Isoniazida, rifampicina, tambutol y piracinamida. ¿Ves? Ya. Y además tú le vas a dar dexametasona porque obviamente presenta una reacción inflamatoria. ¿Ya? ¿Cuánto? Por 3 semanas esta dosificación. ¿Y por qué te agregué piridoxina? Porque obviamente la piracinamida que genera presenta neuritis. Neuritis, presenta una neuritis, ¿ya? Acá está neuritis óptica, neuropatías, presenta neuropatías. Y para evitar las neuropatías de la piracinamida, que se le da piridoxina, esta cantidad, ¿ya? Por eso te puse Z, ¿por qué? Porque está relacionado a esto, ¿ya? ¿Cuáles son las principales complicaciones? Vasculitis, atrofia óptica, compromiso de las paredes craneales, compromisos motores, principalmente. Y de ellos, ¿cuál es la principal complicación? La vasculitis, que fue también pregunta de examen. Ya, las otras dos complicaciones, súper rápido, me quedan 5 minutos, son los granulomas y la espondilocitosis tuberculósica. Ya, el granuloma, mira, que te lo expliqué y que se vio antes. Esto de aquí, en forma de anillo, pueden presentar una sola, o pueden presentarse varias. Cuando vemos criptococos neoformas, vas a ver que incluso a veces se puede confundir, pero lo que pasa es que los anillitos pueden ser grandes o pueden ser chiquitos. Ten en cuenta eso, ¿ya? Eh, Como te dije, es un granuloma y generalmente es ¿por qué? Porque es un tuberculoma alrededor de la cápsula o que se forma del edema que se va a generar por la misma reacción inflamatoria. En estos casos, como es un tuberculoma, va a generar efecto de masa. Y el generar efecto de masa, ¿qué puede traer como consecuencia? Las convulsiones. Es por eso que tú tienes un paciente que anteriormente tuvo tuberculosis y ahora últimamente está presentando convulsiones. Ya, entonces tienes que sospechar ya de un granuloma cerebral que está grande y que ya le está generando efecto de masa y es por eso que el paciente está presentando las convulsiones en sí, ¿ya? Eso cuando veamos convulsiones también, que veamos epilepsia, vamos a ver, te voy a hablar de eso. El paciente va a presentar fiebre, puede presentar o no rigidez de nuca, pero sí va a presentar hemorragia intracraneal. Ten en cuenta eso, ¿ya? Porque también te dije que era una contraindicación absoluta de ¿qué? De punción lumbar. ¿Ya? El diagnóstico principalmente, líquido cefalorraquídeo. Pídele su punción lumbar al paciente. A todo paciente que tú sospechas de meningitis, pídele su punción lumbar. Su tomografía con contraste. ¿Por qué? Porque tienes que ver esto y principalmente que tienes que ver resaltado el edema que se está formando al costado. Entonces, por eso se le pide con contraste. El doctor te va a preguntar.
porque eso le pide todo con contraste, ya tú ya respondes. Y PPD, como te dije, después de las 10 semanas es más positivo, o sea, tiene más sensibilidad y especificidad, ¿ya? El tratamiento principalmente es médico, se le da su medicamento, principalmente cirugía, en el caso de que ya esté generando efecto de masa, que quiere decir convulsiones. Eso ya depende del médico. Y el pronóstico, como te dije, de tratamiento es de 15 a 18 meses. Obviamente siempre se le va a dar su medicamento, el esquema de TBC, ¿ya? Y el otro es la espondilocistitis, espondilocistosis, tuberculosa, espondilocistosis tuberculosa, que también es llamada enfermedad de Pott. También se le llama caries o osteitis de las vértebras. ¿Por qué? Porque hay un ablandamiento en donde de las vértebras. ¿Por qué? Porque justamente el Mycobacterium tuberculosis llegó a las vértebras. Mira cómo está acá. ¿Ves? Esto de acá debería ser igual a esto de acá. Y justamente acá está la infección de Mycobacterium tuberculosis. Está como que degradándolo, se está comiendo el huesito ahí de los cuerpos vertebrales. ¿Y en qué parte justamente de las vértebras genera mayor compromiso? En la parte de la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Ten en cuenta eso, no lo he escrito creo, pero creo que fue pregunta de examen que decía, ¿en qué parte o a qué nivel justamente de las vértebras genera mayor infección? Mycobacterium tuberculosis, a nivel de las caras anteriores de los cuerpos vertebrales, ¿a nivel de qué? Al nivel lumbar alto, ya sea L1 o dorsal de 10, de 11, de 12 y eso. Ya, ten en cuenta, acá está, especial L1, ten en cuenta, ya. Te estoy diciendo, cuerpos, la cara anterior de los cuerpos vertebrales de la parte lumbar alta, que es L1, y también puede ser dorsal de 10 hasta de 12, ya. Ten en cuenta eso porque eso fue pregunta de examen. Ya, y también puede tener compromiso en nervios espinales, obviamente, porque aquí pasan los nervios espinales, y bueno, puede generar la paraplegia de POP, ¿ya? Esto es un curso lento, meses, ¿esto por qué? Porque ya esto es algo de complicaciones ya propiamente dicha de la diseminación del Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuáles son los síntomas que van a tener los pacientes? Una lumbalgia, limitación funcional, van a estar deformes a nivel de la columna, este, paraplegias, es decir, no van a poder mover los miembros, donde hay miembros inferiores principalmente. Y bueno, van a tener alteración de la sensibilidad y esfinteriana. Incluso hay algunos pacientes que no pueden orinar, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Y bien, chicos, terminamos la clase. Me he demorado, me he pasado un minuto más, no, nada más de lo normal. Y espero que les haya quedado claro todo. Si no les quedó claro algo, pregúntenme, porque yo soy igual que ustedes, soy una alumna más, solamente que leí un poquito más del tema y se lo estoy explicando, ¿ya, chicos? Entonces, mantener, ya. Otra cosa que les quería decir es que yo voy a, no sé.